Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de portátiles, pero más bien de equipos portables enfocados al tema de la productividad, es decir, para editar fotografía, vídeo, 3D, para producir música y jugar a videojuegos. Bueno, podemos tocar ese tema un poco por encima, pero no va a ser el principal ni muchísimo menos. Muchos afirman que si te quieres comprar un portátil para darle ese tipo de uso, lo mejor que puedes adquirir es un MacBook a día de hoy, sobre todo el modelo Pro. ¿Pero es esto realmente cierto? ¿Es mejor esperarse a la posible salida de los nuevos que traen chip M1X o M2, que aún no se sabe el nombre que le van a poner? ¿Realmente hay algún rival en el mercado que pueda hacerle frente? ¿Es todo una pantomima? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Pero antes, un pequeño anuncio de algo que os puede interesar y empezamos. Este vídeo está patrocinado por Opera GX, un navegador gaming que estoy utilizando últimamente, el cual tiene funciones muy interesantes. Podemos ver la cantidad de memoria RAM que está consumiendo este navegador y limitar el uso máximo de la misma. Lo mismo podemos hacer con el procesador, ya que los navegadores, si tenemos muchas ventanas abiertas, consumen más recursos de lo que mucha gente se cree. De esta manera podemos gestionar mucho mejor los recursos de nuestro PC. Así, si estamos jugando a un videojuego online, pues podemos mantener todas las ventanas que teníamos en el Opera GX sin necesidad de cerrarlas para volver a buscarlo todo y abrirlo otra vez, ya que si tenemos los limitadores activados, pues se consumirán menos recursos de nuestro PC y así trabajará de una forma más desahogada y mantendremos un mejor rendimiento a la vez que jugamos. Esto hablando solo del hardware, pero si realmente lo que nos pasa es que no tenemos una muy buena conexión a internet y no podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, pues también podemos limitar el uso del ancho de banda de nuestro internet desde este navegador Opera GX. Algo llamativo también es que es muy personalizable e intuitivo. Tiene apps integradas como Twitch, así si inicia directo uno de los streamers a los que seguimos, pues nos aparecerá una notificación para no perdernos nada del directo. También tiene WhatsApp, Discord, un reproductor integrado y muchas cosas más que os invito a descubrir por vosotros mismos. Tenéis el enlace para poder descargarlo abajo en la descripción y también tiene una app para Android y iOS. Así que echadle un ojo. Ahora sí, continuamos con el vídeo de hoy. Ahora vamos con el tema de hoy, pero tengo un regalo para vosotros y es que voy a sortear de manera internacional una RTX 3080. En estos tiempos tan difíciles para comprarse una tarjeta gráfica, voy a hacer este sorteo que no es poca cosa, así que abajo en la descripción tenéis los pasos a seguir para poder llevárosla. Yo que vosotros participaría. Bajo mi punto de vista, Apple en el sector de portátiles últimamente no estaba sacando nada al mercado que me llamase la atención, pero eso todo cambió con la salida de los nuevos Mac con chip M1. Hasta podría decir que adquirir un MacBook Air o un MacBook Pro puede ser una compra con buena relación calidad-precio, algo bastante curioso cuando Apple es una marca capaz de venderte unas ruedas para PC por 850 euros o un soporte para un monitor por 1100. Pero aquí estamos hablando de sus nuevos portátiles y ahí ya no es lo mismo. Pero siempre hay un pero. Puede que no sea el mejor portátil para ti y que te salga bastante más caro de lo que esperabas, sobre todo si lo quieres para hacer tareas de alto rendimiento. Os voy a explicar qué es ese famoso chip M1. Y como estamos haciendo un vídeo enfocado al tema de productividad y tener lo mejor para ello, siendo un equipo que sea portátil, que pese poco, funcione bien y tenga buena batería, pues haré una triple comparación y el modelo de Mac que tengo aquí es el Pro con 16 GB de RAM, no con 8 que es el de serie, y tampoco tiene un almacenamiento de tan solo 256 GB, sino que opté por el modelo que tiene 512 GB, ¿ok? 16 de RAM, 512 GB, cuesta más o menos unos 1.850 euros. Por ahí ronda el precio de los tres portátiles que tengo para comparar como ejemplo, para poder hablar de la industria y hacer ciertas comparativas, aunque hay portátiles mucho más baratos que le sirven a mucha gente. Tenéis ejemplos en la descripción, pero hoy haré una comparativa en esta gama. Pues por un lado tengo un portátil que sigue la misma línea que Apple, de hecho es una copia del Mac a nivel estético, es el Huawei Mate X de 2021, es un portátil que tiene un i7 de 11ª generación de Intel, unos gráficos integrados Iris Xe, 16 GB de RAM y 1 TB de SSD. Es bastante similar al Mac Pro que tengo aquí, solo que con procesador Intel y el sistema operativo es Windows 10, no es el de Apple.
Y por otro lado tengo uno que no sigue esa línea de portabilidad y tal, es un poco más grande, ya no es un modelo de 14 pulgadas, sino que es de 15,6, tampoco es muy pesado, pesa sobre 2 kilos y es el Aero 15 de este año. Este portátil, la diferencia que tiene ya con respecto a los otros dos, aunque el chip M1 ya sea diferente y ahora veremos qué es que tiene una tarjeta gráfica dedicada, tiene una RTX 3060. Junto con un i7 de 11ª generación y el resto de componentes pues viene a ser lo mismo que el Huawei, ¿no? 16 GB de RAM y un SSD de 1 TB. Comencemos hablando un poco del chip M1 y por qué causó tanto revuelo. Veréis, antes los portátiles de Apple, los Mac, traían hardware como los que tienen Windows, ¿no? Tenían un procesador Intel, su memoria RAM y demás, y en lo que se diferenciaban con respecto a la competencia era en que Apple, como saca pocos productos, optimizaba muy bien su software para sacarle el máximo rendimiento al hardware, junto con su sistema operativo. Estaba todo muy bien pulido, pero tampoco era la gran cosa y estaba un poco de capa caída, en mi opinión. No estaba sacando algo ahí que se distanciase del mercado, ni mucho menos. Pero ahora han cambiado un poco las cosas porque lo que hicieron es crear su propio hardware. Fabricaron este chip M1, que es un sistema unificado. En vez de tener por un lado el CPU, la memoria RAM y los gráficos, está todo en el mismo chip. Esto lo que consigue es una mayor eficiencia energética, que la comunicación entre todos los componentes pues se haga de una manera más instantánea, pero también tiene sus puntos negativos. Por ejemplo, si necesitáis un portátil y lo queréis para que dure varios años, pues si compráis el modelo de 8 GB de RAM, en un futuro no podéis ampliarlo a 16 GB, os vais a quedar con el de 8 GB, así que pensadlo bien y tened en cuenta el nivel de exigencia de las tareas que vais a hacer para decidir entre el modelo de 8 GB o el de 16, que más adelante en el vídeo veremos cómo se carga, ¿no? Con los diferentes programas como Adobe Premiere o Final Cut, Photoshop, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí algo llamativo de este chip M1 es la eficiencia energética. Os voy a comentar un poco cómo trabaja. Veréis, está formado en cuanto a CPU por 8 núcleos. 4 son de alta potencia y los otros 4 están enfocados a la eficiencia. Después, en cuanto a núcleos gráficos, tiene 8 en el modelo Pro y 7 en el modelo Air. Y a mí lo que me pareció de locos es la batería que tiene. Hice una comparativa entre los 3 portátiles que tengo aquí. Ahora estaréis viendo en pantalla los resultados y se distanció por mucho el Mac. Hasta ahora estamos hablando un poquito por encima del hardware, pero es que un portátil no es como un sobremesa. Tú cuando te compras un sobremesa puedes llegar a determinar qué es lo mejor que puedes adquirir en base a los componentes que lleva, pero en un portátil hay muchas más cosas a tener en cuenta. E incluso comprándote dos que tengan el mismo hardware, uno puede rendir mejor que otro por el tema de la refrigeración. Y si nos vamos más allá, porque un equipo portátil tiene sus periféricos integrados, tiene su pantalla, su trackpad, su teclado, sus altavoces, incluso hay que tener en cuenta su capacidad de conectividad, batería, refrigeración, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hay que verlos detenidamente para saber qué equipo te viene mejor. Después también unos hacen más ruido que otros, unos pesan más, unos la batería dura más, menos, el tamaño del cargador, que es importante y mucha gente no lo tiene en cuenta para cuando se va de viaje o lo que sea. Así que vamos a comparar estos tres un poquito, a ver cómo son, aunque hay muchísimos en el mercado, pero son modelos bastante curiosos porque uno es un calco del Mac, es como una copia pero con Windows, y el otro pues es una alternativa un poco diferente y más potente por el mismo precio. Por desgracia no tengo por aquí ningún portátil que tenga hardware de AMD, porque no encontré ninguno en venta que siguiese la línea de los portátiles que vamos a ver hoy. Tipo Mac y enfocados a productividad y uso profesional o semi-profesional. Encontré unos muy buenos con CPU Ryzen serie 5000, tales como el Asus G14 y el Razer Blade, pero esos son equipos gaming. Ese tipo de modelos ya aparecerán en la guía enfocada a portátiles para jugar, centrando todo más en el gaming. Ok, empezamos por el Huawei Mate X, aquí lo veis que es muy similar al Mac, con más o menos los mismos acabados, o que no los noto de tanta calidad. Después la pantalla, ahora estaréis viendo imágenes también para complementar un poquito todo esto. Veis que los biseles son mucho más finos, en Mac aún los están haciendo bastante más gruesos, pero eso es lo de menos al final, lo que importa es que nos funcione bien. Es táctil, la pantalla aquí, no sé si se verá, pero os pondré alguna imagen. En cuanto a los colores, me gustan un poquito más quizás los del Huawei que los del Mac, pero tampoco sería algo que determinase mi elección entre un portátil y otro. Las pantallas están muy bien, la del Huawei es de resolución 3000 x 2000 píxeles y la del Mac es de 2560 x 1600.
Son de 60 Hz de refresco porque son equipos que están enfocados al uso profesional, no tanto para jugar, y abarcan un muy buen espacio de color y tienen un alto nivel de brillo, no hay queja. Y además cuando comparamos este tipo de equipos, pues también es la comodidad de cada uno con el tema de la experiencia que tenga con un sistema operativo u otro, pero a veces hay usuarios también que no saben por qué tirar o nunca se compran un portátil, hay de todo y no saben cuál elegir. En cuanto al teclado de este, está muy bien, es similar al del Mac, es casi igual en todo. Tiene aquí un lector de huellas, aquí el trackpad, que funciona muy bien, quizás no es tan bueno como el del Mac, tampoco es un poco extraño que diga todo que el Mac es mejor, pero bueno, no es que sea mejor en todo, pero tiene algunas cosas en cuanto a acabados que sí me gustan más. Los altavoces también suenan bien, tienen un par estéreo por los lados, es que es igual, son iguales, es que son iguales, tío. Son iguales. En cuanto a los puertos, son los dos algo limitados. El Huawei tiene dos USB tipo C Thunderbolt 4 y un USB tipo A, y el Mac tan solo tiene dos puertos tipo C Thunderbolt. Esto lo que ocasiona es que tengamos que andar con adaptadores encima muchas veces, sobre todo en el Mac, ya que si queremos conectar un ratón o leer una tarjeta SD necesitaremos un hub, que va a ser mejor encontrar uno compatible y no el oficial para que los de Apple no nos claven 80 euros. También nos haría falta un adaptador para conectar un monitor, claro. Huawei al menos te trae un hub incluido en la caja, te viene para conectar una pantalla, tiene otro USB tipo C, tiene un USB normal, un detalle que está guay. Sé que el tipo C es el futuro, pero al final todo el mundo tiene, no sé, los dispositivos siguen teniendo todos USB normal, más allá de, por ejemplo, el tema de tener un SSD externo, porque lo vas a necesitar con este tipo de equipos si editas vídeos en 4K, como es mi caso, porque la memoria interna no es que sea demasiado alta, 512 GB a día de hoy. Para ese tipo de usos yo recomendaría mínimo 1 TB, pero los equipos que tienen 1 TB son carísimos. De hecho, en el Mac tienes que pagar como unos 460 euros extra si quieres hacerte con el modelo que tiene 1 TB de almacenamiento y no compensa para nada. Y en cuanto al tamaño de los cargadores, esto es interesante porque a veces miras un portátil que es bastante pequeño y luego trae un cargador que ya es más grande y al final en la mochila vas a llevar todo normalmente, ¿no? Es que los cargadores son iguales también, mirad. Es básicamente lo mismo, es un poco más pequeño el de Huawei, pero bueno, sí, es más pequeño. Poquito. Me gustan muchísimo los dos, de hecho no sé con cuál quedarme por el hecho de que yo estoy acostumbrado a Windows, pero el tema de la batería del Mac, que hicimos la prueba de vídeo y duró unas 10 horas y media, vi por ahí gente que dice que dura 18 reproduciendo vídeo, yo no sé qué hicieron ahí, pusieron el brillo al mínimo o qué, yo puse los altavoces sonando y el brillo porque también depende, ¿no? Si estás usando auriculares, si el sonido viene de los altavoces, a qué volumen, hice una prueba un poquito más exigente quizás que lo que hicieron otros reviewers, por decirlo así. Evidentemente, si hacemos tareas de un alto nivel de exigencia, la batería durará mucho menos de lo que estáis viendo en pantalla en todos los modelos. Solo es un ejemplo en baja carga. Pero vamos a pasar a el Aero, que es algo diferente. Aquí tenemos el Mac y aquí un Mac Windows, ¿no? En plan, la misma filosofía que Apple. Me gusta más que, bueno, que traiga la pantalla táctil, es agradecer, es un plus. Y después también que los biseles sean más finitos y poco más. Por el resto, pues quizás el de Mac es un poquito mejor a nivel de materiales. En cuanto al ruido que generan, pues es un poco más silencioso también el Mac, aunque este es muy silencioso, así que tampoco es algo determinante. ¿Con cuál me quedaría entre los dos? Pues es que eso ya va a depender de la comodidad de Windows o Mac. También hay que tener en cuenta el tema de los programas de pago y todo eso, y bueno, que en Apple al final normalmente vas a tener que pagar más para tener ciertas cosas, pero el software que viene incluido también está bien en cuanto a fotografía. En cuanto a vídeo, pues si utilizas Final Cut, que al final es lo que mejor funciona, luego hablaremos del rendimiento en ello, pues quizás bueno, tienes que pagar como 230 euros más, así que todo suma. Luego ya haremos cálculos, cuentas y os pondré en pantalla cosas. Por último, tenemos el Aero. Voy a intentar hablar solo del apartado físico y no irme por las ramas. Tiene una pantalla OLED que es la mejor de las tres, sin duda. El OLED está a otro nivel. Pero ya veis que es un equipo ya bastante más grande, el teclado está guay también, tiene aquí teclado numérico, el trackpad me gusta, aunque es el más chiquitito, tiene por aquí un lector de huellas que funciona bastante guay.
Y bueno, no vamos a hablar del hardware porque si no se me va la olla. La cam está aquí, escondida. La webcam de los 3 modelos es una caca, es la realidad. No sé qué pasa con los portátiles, no pueden poner una webcam buena. Tanto en el Aero como el Huawei está abajo, no me gusta. En el Huawei, por cierto, está escondida ahí de una manera bastante curiosa. Apretas una tecla y sale ahí. Y en el Mac la tiene por encima, para que no te enfoque a la papada, cosa de agradecer, ¿no? Pero a fin de cuentas las 3 son muy malas y mucha gente, pues para hacer llamadas de trabajo o lo que sea, utiliza la webcam y ya es hora de que pongan una cámara un poquito mejor en todos los modelos de portátil del mercado porque es bastante lamentable. En cuanto a la portabilidad de este equipo, os dije ya que pesa sobre unos 2 kilos y algo, estaréis viendo a pantalla ahora lo que es. En cuanto al tamaño del cargador, aquí estáis viendo el del Aero y aquí el del Huawei, que es el más pequeñito. A ver, pásame el de Apple, a favor. Aquí está, grande, mediano, pequeño. Entonces, cuando lo llevas en la mochila, hay que sumarle a los 2 kilos del Aero lo que pesa esto. ¿Cuánto pesa? Buena pregunta. Tengo aquí la báscula del vídeo anterior, así que vamos a comprobarlo. Y hay que sumarle también el cable, que le falta un cable, ¿eh? Pero bueno, vamos a ser buenos. 557 gramos, con el cable este y tal, 600 y algo. El del Mac 223, menos de la mitad, casi un tercio. Y este 165. Si bien es cierto que con este portátil pues vamos a tener una mayor potencia y mucho mejor rendimiento a la hora de exportar vídeos o trabajar en proyectos más exigentes donde a lo mejor estén al límite los otros dos, pues este va a dar más con la RTX 3060, también tiene ciertos inconvenientes que a mí me molestan, ¿no? A ver, yo utilizo un portátil como complemento. Mi lugar de trabajo, mi equipo principal siempre es un sobremesa, pero hay gente que tan solo quiere un portátil. De cualquier manera, yo cuando quiero un portátil, ¿qué quiero? Pues eso, que sea portable y que no haga ruido. Y este tipo de portátiles hace ruido. La batería dura mucho menos, lo vas a tener que tener enchufado casi constantemente. Los otros dos van a tener el mismo rendimiento conectados o desconectados, algo que está muy bien y te permite, pues, al tener una mayor duración de la batería, pues dejarte incluso el cargador en casa, aunque pese mucho menos que el de este, llevártelo por ahí. Pero lo principal es esto del ruido. Tú si quieres el portátil también, por ejemplo, para producir música, lo que buscas es un silencio absoluto. O incluso para editar vídeo sin auriculares. A veces en algún momento quieres estar, que no quieres estar agobiado con ellos y te los quitas. Y escuchar el ventilador ahí no le hace gracia a nadie. Además, el sonido de este es bastante peor. ¿Qué tiene mejor que los demás? Más potencia, mejor pantalla, peor batería, más pesado, pero si quieres echar una partida después a juegos, pues obviamente con este vas mucho más sobrado, pero como no estamos enfocando el vídeo hacia eso, pues nos da un poco igual, ¿no? Es un muy buen portátil, pero también os digo que la experiencia personal que tengo yo con todos los portátiles que tuve con tarjetas gráficas dedicadas es que la esperanza de vida de la batería es mucho menor. Yo creo que es porque se descarga mucho más rápido y al final se cascan mucho antes y no tengo ningún portátil que tenga gráfica dedicada que hayan pasado años y no esté la batería estropeada. Y eso a mí me molesta mucho. En los otros tipos de portátiles dura mucho más. Todas las baterías se degradan, pero en el caso de este tipo de equipos se van enseguida. Me hubiese gustado tener por aquí el G14 de Asus, que tiene un Ryzen 7 y una RTX 3060 también, para compararlo con este y los demás. Pero, como os dije, es más gaming y no había stock. En cuanto a rendimiento, seguro que es muy potente, pero en cuanto a la batería, le pasaría lo mismo que al Aero, seguramente. Hablando de la conectividad, ya sabéis que están muy limitados el Huawei y el Mac, pero este que trae a mayores de todo eso, pues tiene un HDMI completo, conexión Ethernet, que ahora todos los portátiles van directamente con Wi-Fi, cosa que no está mal porque ahora la conexión por Wi-Fi va mucho mejor que antes, se ha mejorado un montón, y tampoco es algo a mí que me importe. USB Thunderbolt y 2 USBs más por aquí, además de un lector de tarjetas SD. Este se ve ya más plasticoso también, unas líneas un poquito más agresivas a pesar de no ser un equipo gaming. Y también se calienta más al tener una gráfica dedicada, eso tenedlo en cuenta, si estáis trabajando con él puesto las piernas escribiendo algo o lo que sea, o trabajando, pues va a ser más incómodo que los otros dos. Son bastante más frescos, un poquito más el Mac, que por cierto algo que no dije con respecto al MacBook Air, este es el Pro, como os digo. Aquí tenéis el Mac,
El trackpad es el que más me gusta, aunque yo lo del clic no me acostumbro demasiado, pero es cosa personal. El tema del Touch Bar, que es una nueva integración en este modelo de Mac, el Air no lo tiene, es una de las diferencias. A mucha gente le gustan más los botones físicos. A mí seré el rarito del grupo, pero me gusta esto. Estás viendo un vídeo en YouTube, le das por aquí y va avanzando. Son tonterías que a mí me gustan. Nivel de brillo, lo controlas todo así. A mí me encanta esto. Otra diferencia con respecto al modelo Air es que este no tiene ventilación pasiva, es decir, el Air no tiene ningún tipo de ventilador y este sí. Esto lo que consigue es un mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque los componentes, el procesador o lo que sea, en cualquier tipo de portátil, cuando llega a cierta temperatura, si es muy alta, pues tiene que reducir la frecuencia a la que trabaja para que no estar en un nivel peligroso de temperatura y poder seguir trabajando. Entonces, si un equipo tiene una buena refrigeración, pues si comparamos dos que tengan los mismos componentes, si uno refrigera mejor que el otro, va a conseguir un mejor rendimiento durante más tiempo. Por eso es tan importante el tema de la refrigeración. Si tú tienes dos portátiles con los mismos componentes y uno mantiene más fresco el procesador y la gráfica, pues va a dar más rendimiento, porque no se producirá el famoso estrangulamiento térmico o thermal throttling, que es esa bajada de frecuencias para impedir que sigan subiendo las temperaturas y al final se dañen los componentes. Ok, ahora os preguntaréis, ¿problemas de compatibilidad con el chip M1? Porque cuando sale una nueva arquitectura al mercado, lo que sea, somos los usuarios los que nos comemos todos los errores, incompatibilidades y demás que le llegan después a ellos y van corrigiendo poco a poco. Pues la verdad, está mejor de lo que yo esperaba. No tengo demasiada queja. Si trabajáis con software propio de Apple, como Final Cut y demás, es donde vais a conseguir mejores resultados, porque la eficiencia no solo es a nivel energético, sino también es en el consumo de recursos. Me explico. Si ahora tuviese aquí este Mac y el del año pasado, abriese el Final Cut y viese el consumo de RAM, veríais que haciendo la misma tarea con el mismo proyecto, el consumo de RAM en el modelo del año pasado iba a ser mucho mayor porque este aprovecha mucho mejor los recursos. Entonces, pues el modelo de 8 GB de RAM para trabajar con los programas propios de Apple, pues suele ser suficiente, bueno, yo diría que casi siempre, ¿no? Quizás en algún caso extremo no. Pero ¿qué pasa cuando utilizas software externo? Tú imagínate que quieres trabajar con Adobe Premiere, After Effects, incluso Photoshop, pues ya veréis que la carga en muchos casos supera esos 8 GB. Estuve con el proyecto de mi vídeo anterior, el de la GPD, que es un vídeo a 4K que tiene como 4 pistas, tampoco es demasiado extenso. 2 pistas son de vídeo en MP4, 4K, 150 megas de bitrate y 60 fotogramas por segundo. Después tiene una pista de audio del micrófono y otra de vídeo, cortes, algún texto y demás. Nada del otro mundo. Y por ejemplo, ahí pues tenía un consumo de RAM con el Mac, cosa que a mucha gente le preocupa, el tema del modelo de 8 GB, pues el consumo era de 10,6 a 12 GB de RAM. Y algunos se preguntará, ¿y entonces cómo funciona el programa en un modelo de 8 GB de RAM? Pues empieza a utilizar lo llamado como memoria swap. ¿Qué es eso? Pues cuando se ocupa toda la memoria RAM del equipo, se utiliza parte de la memoria del almacenamiento, del SSD. Pero esta memoria es mucho más lenta que la RAM, por lo tanto, pues podemos sufrir de algún colapso, que vaya todo más lento y demás. No os preocupéis, poco a poco las diferentes empresas están sacando sus programas optimizados para este chip M1. Este es el primer contacto que tenemos con este tipo de arquitectura de Apple, cosa que van a ir mejorando. Mucha gente quiere esperarse al tema de la renovación de estos chips, llamados o supuestamente que se van a llamar chip M1X y demás. Luego hablaremos de eso, pero ahora nos vamos a centrar en esto. Veréis. Adobe sacó una beta del Premiere, del Photoshop y demás más optimizado para este chip M1, y donde lo noté muchísimo es, por ejemplo, en el tema de la renderización de vídeo. Estaréis viendo aquí, pues con el Adobe Premiere 2021 normal y la beta que aprovecha esta nueva arquitectura, y el cambio es enorme. Y en cuanto al consumo de RAM, también está mejor optimizado. Por ejemplo, en el Premiere normal ya os dije que el consumo era de 10,6 a 12 GB en esta prueba que hice, y con la beta es de 8 GB a 10 GB. Está un poquito mejor. Aún así, el modelo de 8 para proyectos 4K con varias pistas quizás no es la mejor opción. Y en cambio, si trabajáis con Final Cut en el mismo proyecto, porque lo recreamos, pues el consumo de RAM es de 5,6 GB. ¿Veis cómo está mucho mejor optimizado? Quizás hay que esperar, y si no trabajáis
con programas de Apple, pues puede ser un problema ese modelo, y tened en cuenta que no se puede ampliar la RAM a futuro. Son detalles muy importantes a tener en cuenta y pues a lo largo que van pasando los años, pues la tendencia es trabajar, si editamos vídeo o trabajamos en 3D, pues en proyectos más pesados muchas veces cuando nos profesionalizamos. Así que pues yo recomiendo el modelo de 16 GB, sobre todo si trabajáis con programas externos a todo el ecosistema de Apple. Estuve probando también Photoshop, haciendo alguna miniatura de mi canal, que tampoco es que tenga mucha resolución, están a 1920 x 1080, no llegaba a los 8 GB, pero claro, si trabajamos con imágenes de un tamaño mucho mayor, de más carga y demás, pues incluso en Photoshop 8 GB de RAM no es demasiado. No vais a estar hasta aquí, podéis compraros el modelo de 8 GB, la mayoría de gente, porque seamos sinceros, mucha gente se compra un portátil o un Mac, por ejemplo, para estudiar y le mete ahí 4 cosas, está con el Excel, el PowerPoint, 4 pestañas de Chrome y una llamada de vídeo en Skype o en la plataforma que sea, todo eso a la vez y no tenéis ningún problema, o para trabajar en proyectos en resoluciones 1080p, 60 fps, fotografías no demasiado cargadas, proyectos 3D más básicos, pues está bien con el de 8 GB, pero si realmente tenéis un uso más profesional, pues quizás os quede un poquito corto, ¿no? Yo me iría por el modelo de 16, insisto. Si no, en el caso de ser un usuario así, ya me compraría directamente el MacBook Air, que es mucho más barato, y la duración de la batería es muy buena. En la descripción tendréis otras alternativas con Windows y una lista de portátiles de todas las gamas de precios y para diferentes tipos de uso. Los otros dos portátiles que tienen Windows 10 cuentan con 16 GB de RAM. ¿Es suficiente para tareas exigentes con ese sistema operativo? Sí, quizás 32 sería lo ideal para editar y 4K y demás, pero nos llega, ¿eh? En cuanto a la experiencia de uso mientras editas o haces cualquier tarea, es buena con los tres. Lo esperado en un equipo así. Y bueno, en el Aorus tienes más margen para proyectos más cargados, obviamente. Esto es por contar con la gráfica RTX 3060. El caso es que aquí estamos hablando de trabajar con los archivos brutos, sin utilizar proxies. De esa manera sí podemos reducir el consumo de recursos de RAM, CPU y demás, pero perdemos mucho tiempo y no nos vamos a comprar un equipo de estas características para utilizarlo como uno de gama más baja, ¿no? No estoy hablando tanto de programas 3D como el AutoCAD o Inventor, que lo usáis mucho en carreras como ingeniería industrial, pero la potencia de estos equipos es obviamente suficiente para ello y no tendríais ningún tipo de problema. Para los programas que no son compatibles con el chip M1, Apple creó el Rosetta 2, que es una herramienta que traduce el código para procesadores Intel para que de esa manera los pueda leer este chip M1. Pero obviamente no le sacas todo el potencial al M1. Y esto lo podemos enlazar con el tema del chip M1X, que sería la supuesta renovación que vendría a finales de este año, pero parece indicar más bien que saldrán los modelos de 16 pulgadas, no este es de 13, pero quizás sí. Y dicen que si sale este, pues en vez de 8 núcleos de procesamiento del CPU, por ejemplo, tendrá 10 y los modelos más grandes pues hasta 16. No se saben muchas cosas, pero es un equipo bueno que ya te puedes comprar sin esperarte al siguiente, y además con todo el tema de los problemas en fabricación y demás, no sé si realmente acabarán saliendo a final de año todos los modelos renovados o tan solo una parte, así que queda a esperar y ya lo veremos en el canal en cuanto salga, lo tendremos por aquí y os daré mis conclusiones en cuanto a eso. Pero mucha gente necesita un equipo ya o quiere informarse y para eso está este vídeo. Tema de precios, ok, ahora si os vais a la web de Apple, pues os pone desde 1.400 euros este MacBook Pro, pero podéis encontrarlo más barato en Amazon a unos 1.100, 1.200 euros, juraría, pero en el momento en el que le ponéis en vez de 8 GB de RAM, 16 y en vez de 256 GB de almacenamiento interno, que es poquísimo, sobre todo si editáis vídeo, y pasáis a 512, ya os sale, insisto, en unos 1.800, 1.850 euros, y tenéis que comprarlo desde la web de Apple normalmente, porque encontrarlo en tiendas, aunque yo lo encontré en MediaMarkt, creo que fue, es bastante complicado, siempre está agotado. La gente compra el modelo de 8 GB y ya está, porque la mayor parte de la población se compra los Mac de postureo, ¿vale? Como los iPhone. Son buenos equipos, sí, pero la gente postureo puro. Y después, claro, a eso hay que sumarle, si no tenéis el Final Cut, ¿cuánto cuesta? Que lo tengo por aquí, 330 euros más, vamos, y subiendo, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta, porque el Final Cut, si no me equivoco, no tiene un sistema de pago mensual como tiene el pack de Adobe, ¿vale? Entonces tenéis que pagar esos 330 euros, ¡pa!
Se lo sumáis a esos 1.800 y algo y ya os queda en 2.200 euros todo, el conjunto. Y estoy hablando solo de editar vídeo. Luego, si necesitáis otros programas de pago más, pues empezáis a paga más. Y luego los accesorios también para conectar cosas, tened cuidado con los hubs, no hace falta comprar el de Apple, hay algunos que son compatibles en Amazon, porque si no, si os compráis uno que es compatible con el Mac para conectar, yo que sé, una pantalla y unos USB, os puede salir por 25 euros y si compráis el de Apple, pues os salen 80. Y así con todo, así que tened cuidado porque empezáis a pagar y al final se vuelve todo una bola de nieve y quedáis a cero en el banco. ¿Vale? Ahora bien, yo quiero el portátil de complemento para trabajar, para este tipo de uso que os acabo de decir. Dudo mucho entre el Huawei y este porque estoy acostumbrado a Windows, pero es que la batería del Mac es increíble y seguramente me acabaría quedando con Mac si trabajo con los programas externos y funcionan bien con este modelo de 16 GB. Pero ¿qué pasa? Que yo también soy un gamer y me gustan los videojuegos. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en Mac la compatibilidad con juegos es mucho menor, pero los gráficos integrados del chip M1 son muy buenos. Y estuve jugando al Metro Exodus y me sorprendió mucho el rendimiento, que es un título compatible con el sistema operativo, al igual que Fortnite o Counter-Strike, pero después hay otros que no. No podéis jugar al Warzone, por ejemplo. Hasta ahora mucha gente lo que hacía para poder jugar a videojuegos teniendo un Mac es una partición de la unidad de almacenamiento, instalaba Windows ahí y echaba partidas de esa forma. Esto es conocido como bootcamp. ¿Qué pasa? Que ahora pues tengo que ver si se puede con el chip M1, porque tengo que ver cómo reconoce ese hardware, ¿no? Porque antes como tenían procesadores de Intel, memoria RAM, una tarjeta gráfica dedicada, también puede tener ciertos modelos de MacBook Pro de AMD, pues es hardware reconocible para Windows. Pero ¿qué pasa con este chip M1? ¿Hay alguna manera? Lo tengo que descubrir. El rendimiento en juegos con los gráficos integrados Intel Iris Xe en el portátil de Huawei está bastante bien para ser una GPU integrada y vais a poder echar partidas a muchos juegos con configuraciones gráficas bajas para así desconectar del trabajo. Y con el Aero 15 vais sobrados, con esa RTX 3060 se puede jugar a cualquier cosa en una configuración gráfica alta y en una buena resolución. En definitiva, ¿esto es lo mejor que te puedes comprar a día de hoy? Pues siguiendo esta filosofía o lo que busco yo, creo que a mí es lo que más me gusta de los tres, porque en cuanto a duración de la batería es el que más me tengo que despreocupar. No hace prácticamente nada de ruido, tan solo cuando a lo mejor renderizas un vídeo, pero es muy poco. Y entonces si quieres producir música o te molesta el ruido generado por un ventilador o lo que sea, este es un equipo que te viene muy bien, los periféricos están genial, la pantalla, el teclado, el touchpad. En cuanto a conectividad sí que puede joderte un poquito, ¿no? El tema de andar con adaptadores a mí no es que me guste demasiado, que digamos, pero la calidad de los materiales está muy bien, el cargador es pequeñito, puede ser lo mejor, pero hay que tener en cuenta muchas cosas. El tema de 8 GB o 16, aunque aquí estamos hablando ya de los modelos más top, pues es algo a tener en cuenta si quieres trabajar, si no quizás haya otros equipos que te compensen más de Windows. El tema del rendimiento en el software de Apple, pues tienes que tener en cuenta que si quieres el Final Cut vas a tener que pagarlo a mayores y son 330 euros. Si quieres más almacenamiento, pues te va a salir más caro que en otros equipos que tienen Windows. Si quieres 1 tera, que para mí sería lo ideal, pues tienes que pagar 690 euros más de lo que cuesta el modelo con almacenamiento base de 256 GB. Y tiene alguna contra por ahí, pero en definitiva es un portátil muy bueno. Estoy a la espera de los modelos de este año, pero me compraría este en concreto sin miedo. El Huawei también está muy guay. Os haré una lista abajo en la descripción de diferentes portátiles con otras gamas de precio, porque aquí estamos hablando de la industria y de lo más top, pero quiero ayudaros a muchos de vosotros con presupuesto más bajo. Así que echadle un vistazo a toda la lista, que estará bien especificado, bien explicado. No sé si decir que es lo mejor, depende del usuario, depende de lo que busques. Sin duda es un producto buenísimo que me sorprendió muy para bien. Así que la decisión la toma cada uno. Si me preguntáis a mí cuál me compraría, puede que por la batería el Mac, por la comodidad que tengo yo como usuario, estoy acostumbrado a Windows, pero la batería es la batería y el rendimiento, pues al final del Mac es mejor exportando vídeo, incluso en Premiere cuando utilizas la beta, así que es complicado, ¿eh? Yo creo que tiro un poquito más por el Mac. Sí. Y eso es todo, espero que os haya gustado. Si queréis apoyarme podéis seguirme en Twitter, Instagram, TikTok y demás. Tenéis los enlaces a todas mis redes sociales abajo en la descripción. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!